Si bien hemos motivado el estudio de características espectrales a partir de mirar la transformada de Fourier de un pulso rectangular y un pulso Manchester, lo cierto es que una transmisión digital tiene incerteza, no se conoce el mensaje. Entonces, necesitamos ser un poquito más cuidadosos al estudiar características espectrales, justamente prestando atención de que los mensajes posibles sobre los cuales queremos conocer las características espectrales son a priori desconocidos. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es un modelo de señal de modulaciones digitales continuas arbitrarias. Arbitrarias en el sentido de que el modelo permita esencialmente cualquier posible mensaje y que nuestro estudio de características espectrales sea válido también para cualquier tipo de mensaje. Entonces vamos a modelar nuestra señal transmitida, o sea, la señal que sale al aire, su envolvente compleja, como una suma de una secuencia de infinitos símbolos. Entonces tenemos el símbolo enésimo, que tiene una forma de señal y que tiene un retardo en términos de sus tiempos de símbolo. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Lo primero es que n indexa símbolos sucesivos del mensaje. Entonces, tenemos la noción de que un mensaje tiene muchos símbolos porque el mensaje dura más que solamente un bit o un símbolo de datos. Y después tenemos este subíndice n y sub n, que es el enésimo símbolo transmitido. Vale decir, I sub n es una secuencia que tiene valores entre 0 y m-1. Es decir, este subíndice I selecciona uno de m posibles señales, una de m posibles símbolos por ser transmitido, que son las clásicas m señales que representan a las m posibilidades de señalizar en un sistema m-ario. Y esa una de m señales es retardada en n tiempos de símbolo, tal que los distintos símbolos, estas distintas señales, estos distintos símbolos m-arios vayan siendo transmitidos sucesivamente y no simultáneamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, una secuencia IN que podría ser 0, 3, m-1, m-2, etc. Donde, por ejemplo, t igual a 0 podría estar en el instante, en el segundo valor que se muestra acá, y sería el símbolo 3. Y estas señales Sn, entonces, S sub I sub n, tilde de t, viene a ser una de
las m posibles señales, es decir, puede ser S0 de t hasta S sub m menos 1 de t, y cualquiera de ellas siempre se puede representar como la suma de j igual 1 hasta j de su representación en el espacio de señales. Por lo tanto, está el elemento S sub INJ, check, del vector de señal correspondiente por phi j tilde de t, la base correspondiente en el espacio de señales. Por lo tanto, S tilde de t es una suma de n igual menos infinito a infinito de otra suma de j igual 1 a j mayúscula de los S sub I n j check multiplicado por los phi tilde de t menos nt. Ese es el modelo de señal a partir del cual podemos estudiar características espectrales. Ahora, para eso hay que prestar atención a estos S-check, que es una secuencia aleatoria de elementos de vectores de señal. Vale decir, dado un mensaje que selecciona a través de I sub n uno de los m posibles símbolos a transmitir, quedan determinados los j símbolos S-check, pero son aleatorios. ¿Por qué? Porque dependen del mensaje, y el mensaje es aleatorio. Entonces aquí ingresa a esta doble suma una componente aleatoria que no está presente en los phi. Los phi son conocidos y determinados a priori. Y por ello es que esta señal que sale al aire, en estricto rigor, es un proceso estocástico. Entonces, con esto, ahora tenemos un modelo de señal para mensajes arbitrarios, pero esa señal ya no es una señal determinística, sino que es un proceso estocástico. Entonces nos interesa, para determinar las características espectrales, nos interesa estudiar, o más bien determinar, la densidad espectral de potencia de esta transmisión digital que es continua y aleatoria, arbitraria, entendida como un proceso estocástico. Estudiar este proceso es esencial para el diseño de sistemas
de comunicaciones digitales. Y especialmente inalámbricos, ya que el medio inalámbrico es un medio de propagación de tipo broadcasting. Entonces cualquier transmisión hacia el medio inalámbrico que ocupa un cierto ancho de banda, un cierto espectro, tiene un efecto sobre otras entidades, otros nodos, otros transmisores y receptores que participan y que comparten este mismo medio. Vamos a separar el estudio en dos casos. El primer caso, vamos a asumir que j igual 1, la dimensión es 1. Este es el caso de BPSK, QPSK, MPAM, MQAM, etcétera, todas las modulaciones lineales de amplitud y fase. Y en este caso, la señal, entonces el modelo de señal es un poquito más simple, es una suma de n igual menos infinito a infinito de los s sub i sub n check phi tilde de t menos nt, modulaciones de base única. Y el caso 2, modulaciones con j mayor o igual que 2. Y aquí estamos hablando de BFSK o MFSK. Y ahí el modelo que rige es el que ya habíamos encontrado, que está aquí en pantalla, que es un modelo que no se puede simplificar en términos de su dimensionalidad.